Ética 101. La ética no se puede categorizar en nuestra vida. Las personas intentan usar un sistema de ética para su vida profesional, otro para su vida espiritual y un tercero en casa con su familia. Esto les hace meterse en problemas. Ética es ética. Si deseamos ser éticos, vivimos según una única norma. En otras palabras, no existe tal cosa como ética empresarial. Este es el corazón de Ética 101. Cuando los líderes encuentran una norma de valores para gobernar sus vidas, pueden ser éticos donde quiera que vayan. Creo que las escrituras enseñan que una norma es la regla de oro. Esta regla es simplemente, haz con los demás lo que quieras que ellos hagan contigo. Mateo capítulo 7 versículo 12. Cuando la conveniencia personal, obtener resultados, ganar, racionalizar nuestras decisiones, o la venganza es más importante para nosotros que hacer lo correcto, actuamos de manera no ética cuando el viaje se torna difícil. Esto es lo que le ocurrió a uno de los mayores líderes en las Escrituras, el rey David. Él y uno de sus soldados, un hombre llamado Urías, nos proporcionan un estudio del contraste con respecto a la ética. Urías, un hombre de influencia que tenía ética. El rey David falló como líder en el segundo libro de Samuel capítulo 11. Cometió adulterio con Betsabé, su pecado más famoso. La historia ha estado circulando por todo el mundo en la historia, e incluso se han hecho películas sobre ello. Fue el peor de los tiempos para David. Sin embargo, hay un hombre que emergió durante este episodio cuya ética brilló con intensidad y claramente, en marcado contraste con la de David. Fue Urías, el esposo de Betsabé. Después de que David durmió con la esposa de Urías y ella quedó embarazada, el rey envió a buscar a Urías para que regresara a casa durante unos días. David esperaba que Urías pasase un tiempo con su esposa y después creyera que era hijo suyo el que estaba en su vientre. David planeó engañar para salir del atolladero simplemente haciendo que Urías disfrutase de un día o dos en su casa. Pero cuidado, eso era más fácil decirlo que hacerlo. Urías demostró ser mejor hombre que David ese día. Rehusó pasar tiempo con su esposa. Su conciencia no le dejaba. Su ética era demasiado clara y fuerte para hacer tal cosa. Aprendemos tanto de Urías como de David acerca de la ética situacional. 1. La ética de Urías le obligaba a someterse a Joab, su autoridad y comandante en jefe, incluso cuando no entendía sus órdenes, capítulo 11 versículos 6 y 7. 2. La ética de Urías le hizo dormir con los siervos del rey en vez de hacerlo en su propia casa, escogiendo la humildad en vez del ejercicio de sus derechos personales, capítulo 11 versículos 8 y 9. 3. La ética de Urías le impidió disfrutar del placer de la intimidad con su esposa cuando sus compañeros de milicia estaban sacrificando sus vidas en el campo de batalla, capítulo 11 versículos 10 y 11. 4. La ética de Urías estaba motivada por su fe en Dios y su sentido de la justicia. Él no podía descansar mientras el arca del pacto de Dios permaneciese en cobijos temporales, capítulo 11 versículo 11. 5. La ética de Urías le permitió obedecer al rey sin cuestionar la situación, capítulo 11 versículo 12. 6. La ética de Urías permaneció incluso cuando estaba borracho, al quedarse con sus siervos en vez de regresar a casa. Un Urías ebrio fue mejor hombre que un David sobrio, capítulo 11 versículo 13. 7. La ética de Urías le impidió leer o alterar la carta que llevó de regreso a su comandante, una carta que contenía su propia sentencia de muerte, capítulo 11 versículos 14 y 15. El papel de las convicciones. La ética de Urías nació de sus comisiones personales. No habría quebrantado ninguna ley al pasar un tiempo en casa. De hecho, habría estado obedeciendo a su rey. Pero las convicciones de Urías le guiaban en lo que era bueno y malo. Para que la ética tenga alguna resistencia, debe nacer de las convicciones personales. De hecho, la ética más fuerte viene de 1. Generosidad. Mi ética debe girar en torno a mi propia entrega. 2. Justicia. Mi ética debe girar en torno a un deseo de justicia para todos. 3. Excelencia. Mi ética debe girar en torno a fijar una norma por encima de la media. 4. Servicio. Mi ética debe girar en torno a añadir valor a otras personas. 5. Convicciones. Mi ética debe girar en torno a una firme brújula interior. Si mi ética no nace de mis convicciones, puede desviarse y cambiar con la marea de la cultura o con lo que más me conviene. Cuando formo mi ética sobre la base de mis convicciones espirituales, entonces es invariable. Tengo una norma que trasciende más allá de mis preferencias personales. ¿Qué son las convicciones? Una convicción es una fuerte creencia que gobierna de tal modo tus decisiones que estás dispuesto a morir por ella. La historia está llena de líderes que cambiaron el mundo por sus convicciones.
Las escrituras nos cuentan cómo las convicciones de José le permitieron decir no al placer sexual, cómo las convicciones de Daniel le llevaron a la desobediencia civil en Babilonia, y cómo las convicciones de Elías le llevaron a un enfrentamiento en el Monte Carmelo contra los profetas de Baal. Las convicciones son una fuerte brújula interior. La ética se produce como resultado de esta brújula interior. Nos muestra el verdadero norte. Aparece de forma gráfica cuando estamos bajo presión. Alguien ha dicho que los humanos somos como el té. Nuestro color aparece cuando nos meten en agua caliente. Muchas personas nunca desarrollan convicciones porque les hacen parecer estrechos e intolerantes. Las convicciones son más fuertes que las ideas o los sentimientos. De hecho, lo podríamos enumerar de la siguiente forma. 1. Idea. Un pensamiento o concepto que normalmente es atractivo porque es nuevo o porque es tuyo. 2. Opinión. Una idea a la que te sientes emocionalmente atado, pero que podría cambiar si cambian tus emociones. 3. Creencia. Una fuerte inclinación no solo atada a las emociones, sino basada en una profunda reflexión. 4. Compromiso. Decisión de aceptar una creencia o principio basado en tus emociones, mente y voluntad. 5. Convicción. Una fuerte creencia que gobierna tus decisiones de tal modo que estás dispuesto a morir por ella. Las convicciones llegan a nuestra vida cuando 1. Decidimos en base a una fuente de verdad por la cual viviremos. Hemos escogido seguir las Escrituras como nuestra fuente de verdad. La ética judeocristiana se puede encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 2. Decidimos aplicar esa fuente de verdad a nuestra vida diaria. Una fuente de verdad solo funciona si hacemos. Si es solo una teoría, no tendrá poder alguno sobre nosotros cuando la necesitemos para que nos guíe durante los tiempos difíciles. 3. Nos exponemos a una necesidad o crisis relevante. Las convicciones raramente se forman en un vacío de seguridad. Cuando decidimos ponernos a la vista de necesidades y crisis, comenzamos a sentir la necesidad de responder. 4. Decidimos aquello por lo que merece la pena vivir y morir. No podemos determinar las convicciones cuando estamos en medio de una crisis. Debemos determinarlas en quietud cuando dedicamos un tiempo a decidir por qué cosa merece la pena vivir. 5. Determinamos la misión y los valores de nuestra vida. Cuando conocemos nuestra pasión y la contribución que queremos hacer en la vida, podemos determinar los valores. Estos valores comienzan a dirigir lo que se convertirá en nuestras convicciones. 6. Nuestra identidad está segura y nos gusta la persona en que nos hemos convertido. Casi todo el que acepta unas convicciones firmes también tiene una autoestima saludable. Debemos estar seguros de quiénes somos y aceptar esa identidad. Formar convicciones en tu vida. 1. Resume y medita en principios importantes de la Escritura. 2. Exponte repetidamente a las necesidades que te rodean. 3. Entrevista a personas que tengan profundas convicciones. 4. Determina la misión y los valores de tu vida. 5. Haz un compromiso total con un hábito para un tiempo establecido. 6. Identifica por qué haces lo que haces. Ajusta tus motivos. 7. Rinde cuentas a alguien de tus convicciones.